Hablamos ahora de Colombia. Mucha atención, la imagen de Iván Duque. El presidente sigue hacia abajo. Ahora 75% le desaprueba. ¿Por qué? Lo analizamos de inmediato. Esto no es nuevo, el rechazo no es nada nuevo, lo novedoso ahora es que no levanta cifras, sino que con cada encuesta el rechazo incrementa, es inminente. Tema de análisis, me acompaña en plató el investigador, periodista, además, analista político, analista internacional, Aydin Shayegan. Aydin, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buen día, América Latina. El presidente de Colombia, Iván Duque, tocó en agosto máximos históricos de desaprobación cuando le resta un año de mandato marcado por la pandemia y masivas manifestaciones de rechazo. Eso es lo nuevo prácticamente. ¿Qué es lo que están diciendo estos datos recientes que ya los presentábamos? Nada más y nada menos que 75% de desaprobación solamente para la imagen de Duque. Pero está ahí la gestión, el rumbo del país, la aprobación política, sobre todo del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, el expresidente. Sí. Bueno, podemos ver el sondeo de Inbamer realizado entre 23 y 28 de agosto a más de 1.200 personas, que dice que 75% de los colombianos o de los entrevistados desaprueba la gestión de Duque. La encuesta, bueno, esta es la segunda cifra más alta que ha registrado desaprobación Duque. La más alta fue en mayo, que fue de 76%, cuando se enfrentaba a protestas diarias en contra de su gobierno. En aquel momento fueron duramente reprimidas, que dejaron decenas de muertos. Por el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Sí, las protestas que desataron por la ley tributaria, la reforma tributaria, que ya fue archivada. Y bueno, hay razones sobran para que la desaprobación llegue a ese nivel. Ya Duque superó al expresidente Andrés Pastrana, que había registrado 74% de aprobación. Como te dije, hay razones de sobra. El desempleo, que ronda el 15%, casi 2 millones de colombianos no tienen trabajo. La pobreza, que ha superado el 42%. La corrupción es la principal preocupación, según Inbamer, de los colombianos. Sobre todo en esos momentos que hay informes de que se perdieron 18 millones de dólares en el Ministerio de Tecnologías. Nada más y nada menos. No se sabe qué pasó con esa plata. No se sabe, se sumó ese dinero, no se sabe qué se hizo con ese monto, que es mucho dinero. Y bueno, la inseguridad, ¿no? Que Colombia registra este año, según Indepaz, 68 masacres y 114 asesinatos de líderes sociales. En 2020 la cifra fue de 91 masacres con 381 asesinatos. Pues imagínese. Y aquí entra además el tema de los organismos de justicia, porque si bien hay desconfianza con la imagen y la gestión de Iván Duque, ahora te pregunto, ¿también hay desaprobación para la justicia colombiana? ¿Para algunos organismos de justicia que deberían ser en teoría independientes del propio Ejecutivo? Así es, sobre todo en estos días, la semana pasada que hubo casos controvertidos. El jueves la Corte Constitucional rechazó la adopción de la cadena perpetua para violadores de menores, de niños, niñas y adolescentes. Pues imagínese que ya había sido aprobada. Medida que ya había aprobado el Congreso, sí. El tribunal considera que la prisión perpetua no es una medida proporcional ni efectiva para castigar a los abusadores o para proteger los derechos de los niños y a los menores, ¿no? De abusos sexuales, abusos físicos, económicos y otros maltratos. Eso ha generado una gran ola de rechazos de políticos, de ciudadanos en redes sociales. Pues ahorita es tendencia incluso en Colombia
la palabra violadores por la magnitud de ese rechazo ciudadano que se está generando, porque esto se conoció fue hace algunas horas, ayer por la tarde, ya entrada la noche en Colombia. Claro, dicen que el tribunal está privilegiando los derechos de los violadores, ¿no? Y piden al Congreso que tramite una ley que castigue de manera contundente a quienes atentan contra los menores de edad. Pero es que imagínese, uno de los argumentos de los juristas explicado a diferentes medios de comunicación a última hora es, y acá abro comillas para lo que dicen, la prisión perpetua es una pena cruel, teniendo en cuenta que el condenado, haciendo referencia al violador, al culpable, pierde toda esperanza razonable de resocialización y de libertad. Claro. Advierte además, y acá se genera una paradoja, que dado las características de las diferentes cárceles, en Colombia se configura un estado de cosas inconstitucionales de derechos humanos. Se está privilegiando prácticamente los derechos de estas personas que abusan de los niños por encima de los derechos de los infantes. Parece que ellos, los violadores, los que cometen delitos, son más importantes para la justicia que los que sufren esos abusos, ¿no? Que son niños menores inocentes. ¿Tenemos cifras? Tenemos cifras impactantes, sí, tenemos cifras. 46 niños, niñas y adolescentes son violados cada día en Colombia, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 46. En 2020, 27.000 menores fueron víctimas de algún tipo de violencia, 14.000 de ellos de abusos sexuales. Y en lo que va de 2021, esa cifra de abusos sexuales es de 7.000, casi 7.000. Allí para entender un poquito, solamente un poquito de la magnitud del rechazo que se ha generado entonces en las últimas horas. Ahí se puede entender. Y que, cuidado entonces si esto no desata más movilizaciones, porque la semana pasada se dieron movilizaciones y también exigencias justamente cuando estaba conmemorándose el Día Internacional contra la Desaparición Forzosa. Sí, pero eso no es lo único que ha desatado polémica en Colombia. Hay que sumar a eso la impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Los falsos positivos. Los falsos positivos, 6.400 ejecuciones extrajudiciales. Esta semana fue rechazada por el Tribunal Superior de Bogotá la imputación del del general retirado Mario Montoya, a quien la Fiscalía acusa de 104 ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008. Eso fue durante el gobierno del ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí. Ya te dije que en total son 6.400 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Y que eran presentadas como muertos en combate con las Fuerzas Armadas. Armadas en la lucha contra los guerrilleros. Supuestamente mataban a civiles y los pasaban como guerrilleros o narcotraficantes. La Corte Capitalina indica que la intención de la Fiscalía es improcedente porque no coincide con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia o Corte Constitucional. Ahora está entonces... Ese es el pretexto para rechazar la imputación. Que debe ser sometido entonces a la Jurisdicción Especial de Paz, que entre otras cosas podría dar penas mínimas a los responsables de estos casos de violaciones de derechos humanos, porque son masacres. Son masacres. Pudiera conocerse incluso como extrajudiciales. Hay denuncias ciudadanas, ¿no? Desde luego. También se han sumado denuncias de la propia oposición que están asegurando existen campañas de desprestigio. Así es. Están acusando al gobierno de Iván Duque de desprestigiar a diferentes actores políticos. ¿Por qué? Al gobierno de Iván Duque y a su partido, al partido gobernante Centro Democrático, que es también de Álvaro Uribe. Dicen que hay una campaña de desprestigio en su contra. Lo denunció, ya hizo una demanda Iván Cepeda, el senador opositor, el izquierdista. El miércoles presentó, en una rueda de prensa virtual, dijo que le había llegado un informe, una carta de un anónimo que le advertía que hay una campaña en su contra y en contra de otros líderes del pacto histórico, del denominado pacto histórico formado por diversos partidos de izquierda, para desprestigiarlos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo primero Iván Cepeda y volvemos con los datos que salió de ahí. Bien. Lo que estamos es no solamente ante una campaña, un plan criminal, sino ante la evidencia de que este proceso de monopolización de los órganos de control en cabeza del Poder Ejecutivo, el hecho de que poco a poco se haya ido convirtiendo el Poder Ejecutivo en una especie de autocracia que gobierna sobre todos los demás poderes públicos,
y que tiene efectivamente un aparato de policía política, pues obviamente lleva a que en la próxima contienda electoral vayamos a tener una guerra sucia mediática y quién sabe si tenga otras consecuencias, porque por supuesto en Colombia sabemos que esas campañas mediáticas conducen a poner en riesgo la vida de las personas que somos desprestigiadas o que se intenta desprestigiar. Bueno, según el informe, hacen parte de la campaña de desprestigio miembros del Partido Centro Democrático, como dije, agentes de inteligencia, medios de comunicación afines al uribismo y blogueros, ¿no? También utilizan las redes sociales para desprestigiar a los izquierdistas, según el informe. La estrategia es la que está denunciando. El plan que tienen es hacer investigaciones, sacar datos con los que puedan promover investigaciones penales, fiscales y campañas de desprestigio contra Cepeda y los demás integrantes del pacto histórico. También buscan, según la carta dice que buscan puntos débiles que pueden promover ante la opinión pública para afectar la imagen de los líderes izquierdistas y mostrarlos o presentarlos como corruptos, ladrones, criminales, etcétera, ¿no? Todo eso que ha salido en esa carta que denuncia a Cepeda se puede justificar porque, bueno, las encuestas dan como ganador al posiblemente candidato del pacto histórico, que sería Gustavo Petro, aunque todavía tienen que celebrar elecciones primarias, pero las encuestas dicen que Petro sería el candidato de pacto histórico y ganaría las presidenciales del próximo año. Estaría entonces entre los favoritos en intención de voto, los diferentes sondeos que ya se están realizando allí, todo lo que ha ocurrido en Colombia entonces durante las últimas horas, durante las últimas jornadas. Aydin, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti y buen día, América Latina. Aydin, y llegamos precisamente al final de esta semana, y digo final laboralmente hablando, y nos despedimos. A ustedes, como siempre, gracias por habernos acompañado en todo este recorrido informativo a lo largo de estos 5 días. Sigue la jornada informativa en Hispan TV y queremos dejarlos con imágenes de Colombia. Precisamente un país que, a pesar de las innumerables demandas sociales, tiene unos paraísos realmente increíbles, gente cordial, gente amable y coloridas regiones. Sobre todo, a mis espaldas, imágenes del municipio de Salazar de Las Palmas. Esto es el departamento de Norte de Santander, en plena cordillera andina. La historia argumenta que este municipio es nada más y nada menos que la cuna del café colombiano. Aydin, además, el café considerado el mejor del planeta, el café colombiano. El municipio es importante polo turístico del nororiente del país y atrae desde luego a miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Además del turismo, el motor económico y una de las principales fuentes del ingreso es la producción tanto agrícola como pecuaria. Imágenes de referencia, con ellas despedimos. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada, Aydin, gracias. Gracias a ti.